última guerra mundial y la llamamos globalización. Se llama globalización. Y la globalización se alcanza a través de la tecnología avanzada. Una alta tecnología hace posible que el planeta se vuelva pequeño. Y el planeta pequeño es fácil de alcanzar. Y les hablábamos, ¿verdad?, de que usted se entera hoy de todo en su casa, rápido, en vivo o en el momento que está pasando. Usted se entera de todo lo que puede estar pasando en cualquier continente del planeta. Un canguro se le parte una pierna en Australia y usted lo está viendo en vivo cuando cayó en una trampa y se le partió la pata. Cualquier cosa así, porque estamos bajo este sistema que sabemos que es un plan orquestado para el tiempo final. Dani habló aquí la semana pasada que esto era un asunto de que era todo, estoy parafraseando, y después él me corrige porque nunca lo cito como es. Pero el asunto es que todo esto podría ser una casualidad o es un plan orquestado. O sea, lo que está pasando de verdad es algo que la mente de la gente se inventa, de que está pasando algo que se dirige al tiempo final y cuadra perfectamente con el libro del fabricante, o es simplemente casualidad, que no es tan casual, sino que cada día se pone una piedrita más en el edificio falso que Babilonia quiere levantar. En este tiempo hemos visto cómo todos los sistemas se alinean para una sola forma de pensamiento. Pero en estos días hemos visto cómo hay una alineación, ¿verdad?, en los sistemas de gobierno, y les hablábamos la última vez que estuvimos aquí, cómo a través de deudas externas hay un sistema de banca mundial, Mamón, hay un sistema de gobierno mundial, Babilonia, que se está orquestando para que en este tiempo final se pueda ejercer el dominio de unos pocos sobre la humanidad, por llamarlo de esta manera. Entonces, la palabra, como Dani decía la semana pasada, nos exhorta a que tiene que haber una esperanza para ese sistema falso. Y esa esperanza del sistema falso se llama eclesía, se llama reino de Dios. Nosotros no podemos dejar que lo que hemos recibido se quede solamente como algo paliativo para que no me descontrolen las emociones con lo que está pasando allá afuera. Usted tiene que saber que lo que usted está recibiendo, lo está recibiendo porque usted necesita ser parte de lo que está pasando, y lo que está pasando, usted tiene que hacerse parte porque usted es el que va a ser sal y el que va a ser luz. Dani trajo unos textos de cómo el asunto de nosotros encontrarnos con el rostro de Jesucristo era recibir su luz, pero para que nosotros también fuésemos luz. Vivimos en un sistema de engaño, un sistema falso, un sistema que muchos de nosotros lo trabaja haciendo su propia historia. Escúchame esto, cada uno de nosotros tiene una historia manipulada. Usted tiene que conseguir la historia suya revelada. Su historia, usted la concibe de acuerdo a su historial familiar y sus experiencias desde que usted nació y es niño. Usted cuenta, si alguien le pregunta cómo usted vivió su niñez, cómo vivió su adolescencia, cómo vivió su juventud, y usted hace una historia, podría escribir un libro de todo eso. Pero si alguien vivía con usted y estuvo todo ese tiempo cerca de usted y aparte le preguntan la historia suya, yo le aseguro que parece otro libro. Porque cada uno de nosotros tiene una historia concebida de su propia existencia. Pero nosotros tenemos que alcanzar
la historia revelada que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Usted me está siguiendo? La historia revelada suya es de un ser que Dios creó en el infinito eterno y lo plantó en esta dimensión de tiempo y espacio para que manifestara la gloria de la creación. Y usted en ese ser que ahora está renacido, que ahora está construido de nuevo, usted es un kainos, porque con la historia vieja y con el cuerpo viejo, usted no podía cumplir el propósito por lo cual usted existe en esta dimensión. Vamos, ¿me entiende? Usted necesitaba una nueva creación dentro de usted. Usted tenía que convertirse en un kainos para ejercer el llamado que usted tiene ahora. Hay una manada pequeña en este planeta, que no es tan pequeña, pero comparado con la suma total de todos los seres humanos, hay una manada pequeña capaz de ejercer el plan de Dios, no solo para juzgar la tierra, sino para también juzgar la creación. Y en ese plan usted está metido. Esto no es asunto de pastores, ni es asunto de show mediático para que usted se convenza de unas cosas y pueda vivir arrastrándose hasta el final, autosugestionándose de que hay una vida mejor en el más allá. Yo quiero decirte que tú eres un kainos, y más allá y más acá, usted sigue siendo un ser espiritual y eterno. Ya tú eres una eternidad con Dios. Necesitas cambiar el libreto de tu historia. Tú tienes que comenzar a ejercer el propósito del llamado de tu vida, que no tiene que ver con lo que tú tratas de hacer para acomodar tu propia historia. Tú estás tratando de cumplimentar todo lo que traes en tu propia historia, pero el Señor te está diciendo: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, dilo duro, nuevas. ¿Cuántos quieren cosas nuevas? ¿Cuántos quieren unas emociones nuevas? ¿Cuántos quieren un sistema de gobierno nuevo? ¿Cuántos quieren finanzas nuevas? ¿Cuántos quieren salud nueva? Usted tiene que hacer oraciones de fe. La oración de fe es la que usted no tiene que decir al final: si Dios quiere. Vamos, te voy a dar una llave ahora mismo. Hay cosas en el propósito divino, hay cosas en el mandato de la palabra que ya usted tiene y las tiene que dar por hecho. Y tiene que tratar de vivirlas y alcanzarlas. Cuando usted dice: Señor, yo quiero que tú me sanes de esto, si es tu voluntad, usted cortó la fe. Porque usted tiene que saber, si lee y estudia y le enseñan la palabra, que es la voluntad de Dios que usted esté sano. Cada vez que usted le pone al final te estoy dando una llave, cada vez que tú le pones al final de una oración: si Dios quiere, estás cortando la oración de fe. Lo de si Dios quiere es algo que tú no tengas en el contexto de la voluntad de Dios. Pero lo que Dios te ha estado enseñando, lo que has estado recibiendo, tú lo puedes hablar como una oración de fe. La oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe traerá la prosperidad a tu casa. La oración de fe estabilizará tus emociones. Porque la oración de fe ya está escrita, solamente la declaras. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo tú eres luz teniendo los ojos abiertos en las dos dimensiones? Tú tienes que saber que tú vives en un mundo de tiempo y espacio, que hay un sistema atómico natural que forma todas las cosas, y tú vives en medio de eso, y en medio de eso tú tienes que estar consciente de que tú tienes una manera de ver en el mundo natural, pero tienes que saber que tienes una manera de ver en el mundo espiritual. Vamos, yo no sé si tú entiendes quién tú eres en este planeta. Tú no eres una cosa sencilla, tú no eres parte de un mono. Tú eres una creación hecha de cosas existentes en esta naturaleza para tener una doble dimensión.
Tú eres una persona, tú eres un espíritu que entró en esta dimensión para tener una doble función en el mundo espiritual y en el mundo natural. Y el Señor le dijo en el principio, vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen. Y la imagen no era lo físico. Porque cuando tú ves el embrión, todos los embriones de los mamíferos se parecen. Y el desarrollo es casi el mismo. Lo que hace que tú seas como Dios es que tú eres un espíritu y que tú comandas la creación con tu boca. Acostúmbrate a hablar a las cosas que no son como si fuesen. Porque ese es tu parecido con el Altísimo. Satanás aparece tratando de que nunca se cumpla el dominio de esta raza. Y quiere ser semejante al Altísimo. Diga al Altísimo. Te voy a dar otra llave. Satanás no quiere ser el Shaddai. Él quiere ser Adonai. El Shaddai es Padre amoroso. El Shaddai es el que te da el amor de su creación. El Shaddai es el que te da su corazón. El Shaddai dio a su Hijo para salvarte. Pero Adonai es el creador y el todopoderoso. Satanás quiere ser Adonai. Él no le interesa ser el Shaddai. ¿Qué tú tienes que hacer entonces en esta creación? En este momento, ¿cuál es tu función? Tú estás viviendo en un país que se llama Puerto Rico, y por haber nacido aquí te dieron unos documentos, como cuando te montas en un avión o en un barco, que te dan un pasaje que te hace legal. Aquí te dieron unos documentos para que fueras legal. Naciste en el hospital, voy a inventar, en el hospital Susoni de Arecibo el 20 de marzo de 1972. Y allí te dieron un documento para que tú fueras legal en esta nación. Por ser legal en esta nación, tú tienes unos derechos de acuerdo a la constitución de esta nación. Que tienes que estar despierto, no puedes estar enajenado. Tú no eres un anacoreta. Esa era una clase de sacerdocio católico que se separaban de todo el planeta porque todo lo natural era maligno, era del diablo, y tú tenías que vivir tratando de ser un ser espiritual en todo momento y olvidarte de las cosas naturales. Ese no es el llamado. Diga doble dimensión. Tú tienes un llamado a estar en las dos dimensiones y por eso necesitas una sabiduría y una inteligencia. En este país hay un dominio político porque es necesario que haya gobiernos. Por causa de los hombres, Dios hizo que hubiese reyes en la tierra. Él tenía un sistema sacerdotal que funcionaba a la perfección. Hombres inspirados por su espíritu que podían ejercer gobierno en las dos dimensiones. Pero por causa del corazón caído del hombre, le exigieron tener esos dominios de acuerdo a las naciones que habían sido inspiradas por Babel. Y Dios les dejó tener reyes. Y por causa de eso tenemos elecciones y tenemos todo este revolú que tenemos hoy día. Entonces, ¿cuál es tu derecho en esta nación? Según el sistema de gobierno que tenemos, que hay unos cuantos, unos menos buenos y otros menos malos, porque ninguno es perfecto, pero ¿en dónde estamos? Tú tienes el derecho legal, constitucional, de influir en la toma de decisiones en cuanto a quién va a gobernar este país, en el caso de nosotros, cada 4 años. Entonces, ¿qué está pasando detrás de esos gobiernos? Por lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado enseñando, por causa de este mover que no tiene que ver con los moveres nacionales, tiene que ver con este mover que se quiere volver mundial. Hay unas cosas que están sucediendo que se le hace bien difícil al reino tener una manifestación libre para atraer a los hombres al conocimiento de Dios
a través de la única puerta de pasar legalmente, con pasaje a la dimensión completa. Se llama Jesucristo. Jesucristo no solo es el pasaje legal para después de esta vida, sino que también es el pasaje legal para el derecho de tu dominio en esta dimensión. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Hay dos clases de iglesia: la que se preocupa para que tu casa siga adelante, porque como dijo Dani la semana pasada, cada uno de nosotros paga impuestos, y el que no trabaja los paga, porque cuando tú compras un chicle pagas IVU, por lo tanto pagaste impuestos también. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes derecho a ejercer con las tomas de decisiones por causa del tipo de gobierno, gracias a Dios que todavía vivimos. Entonces, ¿qué está exhortando la iglesia de reino? La iglesia que está abriendo los ojos y abriéndole los ojos al cuerpo de Cristo en ambas dimensiones. Está diciéndole a la iglesia: no te pongas a votar por sistemas, vota por personas. Te lo estoy poniendo que parece hasta espiritual, pero lo que te estoy diciendo es: no votes por partido, vota por candidatura. Entonces, cuando tú votas por un sistema, estás votando por un antisistema del sistema del reino. Busca en medio de ese sistema, usted va a encontrar gente que son menos malos y que más o menos pueden dañar menos la influencia del reino en las naciones. Y esa es la gente que usted va a escoger, y sabiamente va a tratar de que estén en una posición que, aunque al final no le hagan caso, haya podido dar un grito para que Dios tenga el poder de juzgar a los que no le hicieron caso. Porque cuando usted no hace nada, se hace cómplice de los que hicieron. Pero si alguien gritó allí dentro, ya ellos no tienen por qué decir que nadie les dijo. Así que sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Dios te llamó, tierra de dominio, tierra que fluye leche y miel, tierra donde hay un comando del cielo, tierra a donde todos los reinos al final tienen que decir que el Señor es el Dios todopoderoso. Dios llama a la luz. Y los únicos que tenemos derecho legal de entrar en esa luz, en esta dimensión, somos nosotros. Dios está en luz, Él es luz. Pero nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a ver unos versos antes de pasar a lo de la tercera guerra, a la guerra final mundial. Tú no puedes votar por un sistema, porque cuando votas por un sistema, estás poniendo a la altura del sistema del reino otro sistema. ¿Cuántos me? Usted tiene que ser parte de soluciones, pero sabiendo que usted vive en un sistema aparte. Mi reino no es de este mundo, pero yo influyo en este mundo. No me convierto al sistema de ellos, sino que hago que el sistema de ellos se convierta al mío. Y eso lo hago en este tiempo que nos tocó vivir, votando por candidatura, poniéndolo en arroz y habichuela. Usted no puede votar por sistema. Digo, puede, no debería votar por sistema. Recuerde que cada uno de esos sistemas está influenciado por todos los sistemas de Babel que existen en el planeta. Desde que el Señor dispersó aquella primera torre, cada grupo que se dispersó intenta hacer su propia torre. Y de ahí salen los gobiernos paganos, y de ahí sale la idolatría pagana, la religión pagana. Los hombres, después que salió Adán del Edén, por causa del pecado y la iniquidad que había en ellos, intentan constantemente de buscar una forma de adoración. Recuerde que el plan de Satanás desde el Edén fue: tú eres Dios. Y como yo soy Dios, ellos decían,
Como ellos eran Dios, pues vamos a buscar a quién adorar. Y se inventaban sus propios dioses. Entonces Satanás, que como hemos estado leyendo en Efesios en estos días, es el príncipe de la potestad del aire, y le dijo al Señor en los evangelios: y si tú me adoras, todo esto te daré, porque todo me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? No fue Dios que se lo entregó. Se lo entregó a Adán. Y aquí se ha enseñado, y yo quiero que lo recuerde, que el asunto de nosotros reconciliarnos con Dios no es que seamos Adán otra vez, es que seamos Cristo. Come on. El propósito no es el Adán, el propósito es Cristo. El propósito de Dios no es que tú seas Adán, es que seas Cristo. Yo no sé si me puedes seguir, pero el asunto de Adán era porque el poder de Jesucristo iba a estar sobre el planeta a través de la humanidad. Y ahora, por el Espíritu Santo, trata de que el poder de Jesucristo esté sobre la humanidad, porque Jesucristo mora en cada uno de nosotros en el Espíritu. Difícil de entender por causa de la religión, pero por causa de esa religión y del dominio de los príncipes de la potestad de los aires, cosmocratos, son principados. Yo entiendo, ¿verdad?, hasta donde yo puedo entender, que no es uno en el medio de los aires dominando los aires, que cada uno de las zonas geográficas que tienen, vamos a decir, naciones, cada uno de ellos tiene un cosmocratos, un gobernador de los aires, que ejerce influencia sobre toda esa comunidad. Por eso está el poder del medio. Pero el cosmocratos viene para meterse en el medio para que la presencia del Señor que está en el cielo, que lo cubre todo, nosotros podamos intervenir y quitarlos del medio, para que entonces se manifieste el poder de Dios. Y eso está llegando al tiempo final. Y ese tiempo final, te la voy a soltar. La palabra dice que todavía no ha llegado porque hay algo que la detiene. Y lo que lo detiene está en el medio. Y en el tiempo final la iglesia se levanta a quitarla del medio. Porque el Señor no vuelve hasta que sus enemigos de abajo y del medio se han puesto debajo de sus pies. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Cuando yo digo el cosmocratos, cuando yo digo raquia, miren, cuando el hombre sale de ese huerto, cuando el hombre sale de esa torre que el Señor mira desde arriba y confunde, el hombre sale de allí inventando a quién adorar. Entonces toma del cielo de en medio, déjame ver cómo te lo digo, el cielo de en medio, donde están todos los planetas, donde está el sol, donde está la luna, donde están las cosas naturales, donde están los tiempos que el Señor puso para que el hombre tuviese en el planeta un reloj. Por eso las fiestas de Dios son más reloj que otra cosa. Y son puertas y oportunidades dentro del reloj de Dios en este planeta. Pero en ese reloj el enemigo intervino. Escúchame. Entonces procura una adoración a la creación, como dice el apóstol Pablo, me parece que adoraron más a la creación que al creador. Y en ese raquia había creación, había el sol, había la luna, había los sistemas de los planetas. Entonces los hombres comenzaron a adorar en ese raquia lo que estaba, que le parecía fabuloso. Y eso que ellos miraron en el cielo, estaba el sol, estaba la luna, estaban las constelaciones. Algunas se parecían a las que tenemos ahora, otras no. Se le llama Osa Mayor y en el tiempo antiguo se llamaba Canis Mayor. Canis es perro. A usted se le parece un oso, a ellos se le parecía un pejo. Pero ellos adoraron esos sistemas en el raquia del medio. Por eso casi toda la cultura babilónica, que es la que inicia, tiene un montón de hijas
e hijos de dioses con una minúscula, con la vajiguita bien chiquita, de dioses falsos que salen de ese concepto del hombre inicuo que salió de la presencia de Dios, y comienzan a inventarse dioses. Y usted va a ver que cada una de esas culturas al final termina casi siempre con la adoración solar, adorando al sol. ¿Por qué? Porque era lo que más grande ellos veían y era lo que le marcaba los ciclos. Y entonces la luna y los planetas le marcaban las estaciones. Y por eso cuando usted estudia historia le dicen, no, es que ellos lo que hacían era que eran que recolectaban, hacían una fiesta porque recolectaban el trigo en esa época. Pero es más que eso. Detrás de eso había culturas paganas que adoraban a esos dioses que le daban la lluvia, que le daban el sol, que le daban el cultivo de la tierra. De ahí sale Madre Gea, Padre Sol y toda la cultura pagana, que cuando viene el Señor a la tierra estaba en su pleno esplendor a través de lo que había salido de Egipto, de Roma y de Grecia. Y Roma era como el recogedor de todas las cosas. Ellos conquistaban físicamente, pero los dioses los conquistaban a ellos. Entonces cuando el Señor llega a esa cultura, quien impera es Roma. Y todas las culturas alrededor estaban, ¿cómo se llama cuando tú coges dioses de otro lado? Había un sincretismo nacional en todo lo que había tocado Roma. Habían dioses que salían de Egipto, otros que salían de Grecia, otros que venían de yo no sé dónde. Y algunos de ellos habrá Dios y de los Nefilín, un día de eso le digo. Pero todo eso surge y ese sincretismo hace que los gobiernos te hagan partícipe de sus dioses, porque cada uno de nosotros al final de cuentas necesita adorar algo. Porque como tú eres espíritu, acá adentro tú sabes que la soledad existencial te mataría si tú no tienes un punto de referencia de tu Dios. Y por causa de eso ellos tienen que permitir, esos espíritus inmundos tienen que permitir que haya dioses. Entonces toman de esos raquias, cultos paganos, al sol, a la luna, y le ponen nombres y le hacen estatuas. Y por allá cae una piedra y dicen que es Venus. Y le hacen un altar y la ponen en un templo. Y todos la veneran. Hasta que llega Pablo y le da contra el suelo. Pero dentro de todas esas culturas, los gobiernos, diga los gobiernos, tratan de controlar. Ellos piensan que son ellos los que controlan, pero a través de esos cosmocratos utilizan a gobernantes para controlar las sociedades. Entonces rigen a través de seres humanos influenciados por esos cosmocratos. Por eso en Alemania surge una potencia, surgen unos dioses, surge un gobierno. Lo mismo que en América, lo mismo que en todas las naciones que geográficamente se tuvieron que concentrar. Te estoy diciendo todo esto para que salgas de aquí hoy despierto para lo que está pasando en este país. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando llegan esas culturas y llegan esos cosmocratos, influencian sobre ese gobierno, toman a Roma, lo ponen a adorar dioses paganos. Cuando llega el mensaje de Jesucristo, cuando llega el mensaje de Abraham, cuando llega el mensaje del creador del universo, todas las sociedades se oponen al mensaje del creador del universo. Y hoy día está pasando lo mismo. Entonces se establecen cultos que te dicen, esta es la verdad. Pero muchas veces son medias verdades por causa del sincretismo. Cuando el catolicismo se establece, usted ha escuchado la historia en esta casa 4 o 5 veces, por no decir un montón de veces. Cuando el catolicismo se establece porque el gobierno de Roma sabía que no podía seguir matando cristianos y persiguiendo la iglesia, porque entre más cristianos mataban, más el poder de Dios se manifestaba y más alcance había en Europa.
Porque la gente venía con cuentos de sanidades, con cuentos de liberaciones, con cuentos de resurrecciones. Y llegó uno un poco más listo y dijo, espérate, a lo mejor sabía karate, no es asunto de contrarrestar la fuerza, sino de desviarla. Entonces concentró en su gobierno un plan donde la iglesia tenía la libertad de proclamar a su Dios, a su único Dios. Pero yo te pongo el gobierno de acuerdo a mi criterio. Constantino, en la historia, se conocen alrededor del año 300 como el hombre que tomó la cultura pagana de todos los lugares y supo ubicarla a través de la iglesia. Entonces la gente estaba cansada de la persecución y dobló sus rodillas al gobierno y comenzó a hacer el culto de acuerdo al sacerdocio que Roma le ponía. Y ese sacerdocio se convirtió en una religión universal, porque Roma se creía la estrella del planeta y creó una religión universal. Universal quiere decir católica. Y en esa religión universal se mezcló todo el paganismo para que todo el mundo tuviera un poquito de contentura. Se tomaron de todas las culturas, se tomaron de todos los dioses falsos y se cristianizó, entre comillas, como este edificio de grande, todo el culto al Señor que aparece de los apóstoles y de la Biblia. Cuando allá decía que Júpiter era el Dios y el Sol era Dios, pues acá el Sol es Jesucristo y Júpiter es Pedro. Y lo ponían las imágenes y le cambiaban los nombres. Todavía usted se consigue toda esa parafernalia católica en medio de todas las naciones. Porque de ahí surgimos. Casi todos nosotros venimos de esa cultura de Europa. Después cuando nos conectamos con las culturas de América, es el mismo dulce con diferentes palitos. Usted va a ver las pirámides, usted va a ver el culto al sol, usted va a ver la madre y el niño, usted va a ver todo eso por todo el planeta. Pero entonces la supuesta iglesia cristiana lo cristianiza y te dice, no, esos no son seres paganos, esa no es Venus, es María. Ese no es Osiris, es el niño, no es ese niño, es Cristo. No le damos culto al sol, pero vamos a celebrar el nacimiento del sol nuestro, que es Cristo, cuando se celebra el nacimiento del sol pagano. ¿Me está siguiendo? Entonces tenemos una iglesia que hace lo que la palabra dice que te hace perder por poder. La idolatría. Y se mete por falta de conocimiento en sistemas idolátricos que te quitan todo el poder. Entonces tú dices, es que lo que dice ahí es si Dios quiere. Pero no es porque Dios no quiera, es porque estás tan contaminado con lo pagano que no tienes autoridad en el mundo espiritual. Cuando un espíritu de enfermedad se encuentra contigo, se supone que tú le digas vete y se va. Pero muchas veces te hace resistencia porque hay un montón de situaciones paganas a tu alrededor que te han quitado la autoridad. ¿Me estás siguiendo? Entonces nosotros, los de restauración, lo sabemos, pero vivimos con un signo de pregunta. ¿Será o no será? ¿Lo hago o no lo hago? Son exagerados, pero si es que allá tal apóstol lo hace, pero es que allá aquella iglesia lo hace. Acaba de meterte en la palabra y comienza a sacar los tesoros escondidos desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios está esperando un sometimiento de todo ese raquia debajo de los pies de la iglesia.
Y no va a ser posible hasta que la iglesia se levante a ejercer dominio con conocimiento de su libro del fabricante. Este es nuestro gobierno, no es el gobierno de los hombres. En las dos dimensiones tenemos autoridad. En esta dimensión tenemos derecho de buscar quiénes son los hombres y las mujeres que pueden hablar a favor de los principios bíblicos. ¿Cómo es posible que en esta época, que hay tanta tecnología y conocimiento, estemos discutiendo si se puede abortar o no? ¿Cómo es posible que en esta época, que se supone que hay tanto conocimiento, estemos discutiendo si los hombres se pueden casar con los hombres? ¿Usted me entiende? Porque te han metido en la cabeza que tenemos que progresar, que la sociedad tiene que progresar. Pero usted no puede pensar que ese progreso es volver a las costumbres antiguas donde Dios destruyó y barrió naciones. ¿Sabe? Esto no está pasando ahora y los fundamentalistas, que a propósito me gusta que me digan así, porque el que pone el fundamento, todo lo que se pone encima está en ese fundamento. Y si ellos quitan el fundamento, todo lo que construyen se cae. Todo ese sistema que ellos llaman progreso es volver a Babilonia, al sistema antiguo. Lo que pasa es que las generaciones de ahora tienen vendas en los ojos. Tienen controles espirituales. Se han llenado de farmacia, se han llenado de drogas, se han llenado de sistemas mundanos que no les deja ver el mundo espiritual. Te voy a dar una llave. Tu espíritu, tú eres un espíritu que tiene un alma y habitas en este cuerpo. ¿Cuántos han oído eso aquí? Supone que usted sepa eso. Entonces, en ese alma están ¿qué? Emociones, voluntad y pensamiento. Eso es como un todo dentro del alma. Eso es lo que el alma es tu trenza del mundo natural con el mundo espíritu que tú eres. Ahí están tus sentidos, ahí está todo. Ahí tú generas pensamientos de acuerdo a tu naturaleza y a lo que te rodea. ¿Me estás siguiendo? Ahora, hay un asunto dentro de ti que es como un todo dentro del espíritu que se llama conciencia. La conciencia no está en el alma, está en el espíritu, porque eres tú. Tu conciencia puede ser moral o inmoral. La conciencia moral tiene una influencia, aunque ni la vivas ni la leas, del Espíritu de Dios. Porque tú eres espíritu y saliste de Dios. Entonces, cuando tú te contaminas tanto, puedes hacer que tu conciencia se bloquee. Entonces eres un inmoral o un amoral. Peor que un inmoral, yo dije era un amoral. Un inmoral es uno que hace cosas sucias y no le importa, pero un amoral es que hace cosas sucias y le importa menos. O sea, no tiene conciencia de que está mal. ¿Ok? Cuando un borracho se emborracha y quiere salir de eso, él sabe que es inmoral lo que está haciendo. Pero cuando ya no le importa y hasta que se explota el hígado y se tira por las cunetas, se vuelve un amoral. ¿Ok? Porque una conciencia muerta, escúchame, una conciencia con un callo te desconecta completamente del sistema espiritual. Las personas poseídas por espíritus inmundos se les ha apagado la conciencia y el control de su alma lo tiene una posesión espiritual. Lo único que puede sacar a una persona de eso es el Espíritu de Dios.
el endemoniado de Gadará tenía una conciencia muerta. Andaba por las tumbas, lo amarraban, era un animal, lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas y no se sujetaba a nada hasta que el Señor entró en su dimensión. Entonces cuando sale de eso le dice al Señor, yo quiero irme contigo. Y el Señor le dice, tú tienes que hacer una labor aquí porque lo que está, estoy parafraseando lo que pienso que pasó. Esto no tiene que creerlo ni escribirlo. El Señor le dijo, tú tienes que quedarte en esta región porque lo que había en ti estaba dentro del cosmocratos que dominaba esta nación. Y ahora salieron esos espíritus que gobernaban en esta región y tú tienes que confrontarlos en este lugar y decir, tienen que salir de este lugar, tienen que irse de este lugar y tienes que testificar lo que Dios puede hacer a través de alguien que está bajo esos dominios. A otros los mandó a cambiar de escenario, diga escenario. Hubo un hombre que él sanó, que liberó de espíritus inmundos, le dio una sanidad tremenda y le dijo, no vuelvas a entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden vivir bajo un sistema de cosmocratos y el Señor los mueve de lugar. Hay gente que se mueve de naciones, no porque se movió de la nación, sino porque Dios lo movió. No todo el que se va de Puerto Rico es huyendo, es posiblemente porque tiene una visión de parte de Dios que cumplir. No todo el que se mueve de un escenario es porque se le antojó o se salió de la voluntad de Dios. Dios mueve de escenario. Y hay otros que el Señor hace que permanezcan en escenarios porque ese es su lugar de autoridad y su misión está en ese lugar. Ora para saber si estás en el escenario correcto. El Señor levanta dignatarios en cada lugar que te enseñan. Me gusta decirle dignatarios. Los ancianos, los líderes de las iglesias son los dignatarios de esos cuerpos que están puestos ahí para que tú tengas un crecimiento espiritual, para que puedas ejercer lo que yo te estoy diciendo. Vamos para Efesios de nuevo. Habíamos estado leyendo en Efesios 2. Y entonces lo que quiero concluir con lo que voy a explicar ahora es que nosotros pensamos que esto es un asunto de líderes. Miren cómo lo ven muchos, escúchame esto, otra llave. Mira cómo lo ven muchos líderes y pastores cristianos de diferentes lugares. Cuando oyen una iglesia hablando en los términos que yo te estoy hablando, escúchame que esto es importante. Dicen, ¿qué le importa a la gente cosmocratos? ¿Qué le importa a la gente el dominio de los aires? ¿Qué le importa a la gente esas cosas cuando en su casa tienen problemas con sus hijos, que están rebeldes, que son homosexuales, que están en vicios de droga? ¿Qué le importa a la gente saber eso cuando lo que tienen es que estar orando para que su casa quede libre de todas esas cosas? Yo te voy a decir algo. Cuando tú guías un carro, los puedes saber guiar, pero la que te deja a pie en un camino desierto, si tú no conoces cómo está construido, te quedaste a pie. Pero si tú conoces la mecánica, no importa donde el carro se tranque, tú puedes salir adelante. Le haces un empate, le arrancas una pieza o le cambias una manga, haces algo, pero lo prendes y te vas. En el mundo espiritual es lo mismo. Tú puedes saber cómo reprender, cómo orar, cómo hacer las cosas y a lo mejor estás estancado. Pero si tú conoces toda la dimensión, si conoces toda la mecánica de lo que está sucediendo, tú tienes en tu mente el conocimiento completo cuando sueltas una palabra. El conocimiento te da autoridad. Tú puedes decir, me dijeron que por sus llagas yo estoy sano. Y yo oro para sanarme porque se supone que yo esté sano. ¿Me estás escuchando? No es lo mismo que tú sabes que lo mismo que pasó con tu salvación eterna en la cruz del Calvario pasó con tus enfermedades. Que así como Él te libró del infierno eterno, te libra ahora de toda enfermedad.
No es lo mismo. Cuando tú sabes la mecánica completa, tienes más autoridad. ¿Ok? Porque la pregunta es simple. ¿Por qué no se sanan todos? Por lo mismo que no se salvan todos. ¿Jesucristo murió por todos o no? Y si murió por todos, ¿por qué todos no son salvos? Porque no todos aceptan la palabra con conocimiento. Eso pasa con tu enfermedad. No aceptas la palabra con conocimiento y no todos son sanos. Los dos tienen el mismo derecho, pero no todos le aplica el poder. Así que los dignatarios se establecen para que tú aprendas la mecánica del reino. ¿Cuántos me están siguiendo? Y por terminan. La mecánica del reino te va a establecer en una posición de autoridad. No tengo que decirte que tú puedes sanar a tu hijo. La mujer sirofenicia tenía a su nena enferma, pero la autoridad de sanarla estaba en su madre. Esa misma autoridad tú tienes en tu casa con tus niños. Después que crecen es otra cosa, pero si son pequeños, tu autoridad es sobre ellos. Si viven bajo tu techo, tu autoridad es sobre ellos. ¿Ok? Y tú tienes ese poder y esa autoridad. Cuando tú sabes eso, no tienes que estar llorando porque en esa iglesia no oran por los enfermos, porque en esa iglesia no saben de esto, porque en esa iglesia no se dan cuenta que yo estoy en una necesidad. Sí nos damos cuenta. Sí tienes gente cerca que suple tus necesidades. Pero cuando vienes aquí debajo de los dignatarios, vienes a ejercer dominio, a tener conocimiento para que salgas con mayor autoridad. Cuando tú lees el libro de Efesios, el capítulo 2 de Efesios, dice, volvemos a leerlos, el verso 1 y 2. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Y el verso 2 dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, los príncipes de la potestad del aire, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora, diga ahora, ejerce su poder en los que viven, cámbialo, en la desobediencia. Todo el que no ha entrado por la puerta está bajo esos poderes. Tú no estás bajo esos poderes. Entonces tú lees esto y dice, ese mundo espiritual, este dominio de los espíritus inmundos, eso es para los líderes, eso es para los dignatarios, eso es para los ancianos, eso es para los pastores. Yo quiero que tú veas algo. Cuando Pablo comienza a escribir esta carta a la iglesia en Éfeso, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los que se encuentran en Éfeso, santos y fieles en Jesucristo. Le habló a los apóstoles, le habló a los pastores, le habló a los santos fieles en Jesucristo. ¿Cuántos aquí están buscando ser santos y fieles en Jesucristo? Pues una carta como esta es para usted. Y lo que dice ahí es para usted. No es para los dignatarios, no es para el gobierno de la iglesia. Y mira cómo sigue diciendo después en el verso 10 de ese capítulo 1. Lo voy a leer, mírenme acá, no lo van a proyectar. Para que le voy a leer de la Biblia Pechita ahora. Dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él, en Cristo. ¿Ok? Los apóstoles están diciendo, el apóstol está diciendo, yo tengo ahora la revelación de eso. Pero mira cómo sigue diciendo, para llevarlo a cabo en Él, le está escribiendo ¿a quién? A los santos en Jesucristo, y les dice, para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio del Cristo. Te lo voy a leer con calma otra vez. Esto está escrito para ti. Diga, yo soy administrador. Dígalo otra vez, yo soy administrador para que se cumplan los tiempos. Y dígalo otra vez, lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, para que se vuelva nuevo otra vez, por medio de Cristo. Lo voy a leer otra vez.
para la administración. Tú estás aquí para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio del Cristo. Tienes un llamado. A ti no te interesa el Adonai nada más. A ti te interesa también el Shaddai. Y por eso es que el Señor te ha delegado a ti el manifestar su gloria y su reino en esta dimensión. Ponte de pie, vamos a orar.